Bueno, voy a hacer la presentación de don Elías. Él después nos dará unas palabras. Luego proyectaremos un video sobre el tema la labor policial en tiempos de COVID-19, que también es un video de don Elías. Y posteriormente a ese video, que tarda unos 25 o 28 minutos, habrá un espacio para preguntas, donde don Elías, obviamente, en vivo podrá responder cualquiera de sus inquietudes. Para los que no conocen a don Elías, pues la verdad es que es un lujo tenerlo hoy, esta mañana, acá con nosotros. Él ha estado en 3 ocasiones acá en el país. Eh, para los que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de ir a Israel a capacitarnos, hemos sido sus alumnos en varios temas de prevención. Voy a leer un poco su trayectoria. Eh, Durante más de 35 años ha estado involucrado en la seguridad comunitaria en la Policía de Israel. Este, es un expositor reconocido en varios países de Latinoamérica, organizando y administrando y ejecutando capacitaciones y conferencias con el fin de prevenir la violencia en las comunidades. Es el creador de la famosa estrategia sociopolicial titulada Multipol, sobre la cual ha escrito 3 libros, así como artículos académicos, y sus servicios han sido solicitados por gobiernos federales, estatales, municipales, cuerpos de seguridad, ONGs y academias. Además, lleva 22 años como voluntario en la Policía de Israel, cumpliendo el cargo de encargado de capacitar a los vecinos voluntarios en temas de seguridad. Su trayectoria profesional lo hizo acreedor de muchos reconocimientos, entre los más destacados se puede mencionar Policía del Año, de manos del señor presidente de Israel, don Shimon Peres, voluntario del año a manos del director general de la policía, doctor honoris causa de la Universidad Humana y Mundial de México y medalla insignia de la Policía Nacional de Ecuador. Su actual desafío en tiempos de COVID es proveer entrenamientos ejecutivos para la prevención de la violencia en las comunidades, mediante este tipo de capacitaciones por medios virtuales, las cuales está brindando ad honorem, y que lógicamente agradecemos muchísimo a don Elías que haya sacado de su tiempo para facilitarnos esta charla tan importante en condiciones a las cuales no estábamos acostumbrados, no estábamos preparados y que hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha. Don Elías, la palabra es suya y después pasaríamos a ver el video y posterior a eso habría un espacio de consultas. Les adelanto que yo tengo una cita judicial y tendré que salir un poco antes de la reunión, pero don Isidro Calvo, que también fue alumno de don Elías acá en su taller en el que dio en Costa Rica en el curso, él moderará el espacio de las preguntas. Muchas gracias. Adelante, don Elías. Ok, buenas tardes o buenos días, no sé qué hora es allí, aquí es tarde. Les agradezco a todos la presencia y es para mí un honor estar frente a ustedes. Y viendo entre los recuadros veo que está el capitán, coronel Horacio Manuel Díaz del Uruguay, de quien aprendí no pocas cosas, que ya nos vimos en otros países. Un saludo, don Horacio. Lo que van a ver hoy, lo que van a ver hoy en el video, en el webinar, no es lo que siempre se denomina el trabajo de la policía en época del COVID y se habla más de la policía que del policía. Yo me tomé el atrevimiento de ponerme el uniforme de ustedes y hablar en su nombre, de lo que ustedes pasan frente al público, frente a otras organizaciones que no comprenden muy bien el trabajo de ustedes o lo que ustedes sufren en las calles, sufren en las casas,
porque se le sumó trabajo al trabajo. Yo creo que cualquier palabra que diga que agregue en este momento va a estar de más. Les invito a que vean el webinar y al final responderé a sus preguntas encantado. Muchísimas gracias y don Deitel, comencemos. Estimado público, es para mí un gran honor el poder dirigirme a ustedes como investigador del tema policía y comunidad, sobre lo cual he escrito varios libros y artículos universitarios. El tema de este encuentro trata la función policial en tiempos del COVID-19, que está basado en una encuesta que realicé a 108 uniformados de todo el mundo, que respondieron de manera anónima trayendo sus experiencias y sus sentimientos, tanto de su vida personal como de su vida familiar durante sus funciones profesionales policiales. Pongo de relieve que de ninguna manera doy consejos médicos ni nada por el estilo, sino que tan solo doy recomendaciones profesionales que, según mi opinión, contribuirán al tema. Y aclaro que a pesar de que hablo en masculino, este video se refiere tanto a mujeres como a hombres policías y a todos ellos mis mayores respetos. Y ahora sí, manos a la obra. En el mundo libre, la policía es el organismo gubernamental responsable de la integridad física y material de las personas que viven en su entorno. El papel de esa organización es mantener el orden público, proteger las vidas y las propiedades de los residentes, combatiendo contra las actividades delictivas, haciendo cumplir las leyes y regulaciones y el mantenimiento del orden público. Los deberes del policía están determinados por la ley y supervisados por los diversos organismos del gobierno. La policía es la principal herramienta que el Estado pone a disposición para encargarse del cumplimiento de las leyes y el mantenimiento del orden público. Y el uniformado es el principal actor que hará funcionar ese mecanismo legal en el lugar exacto y a la hora adecuada. Tomará decisiones actuando audazmente, corriendo riesgos personales para proteger la vida humana, la seguridad personal y la propiedad, con determinación y coraje, con sabiduría, manteniendo el nivel apropiado de compromiso y responsabilidad en sus acciones y actuando siempre bajo las leyes vigentes de su país. Demostrará optimismo, positividad, incluso en tiempos difíciles, para brindar al público la chispa de esperanza necesaria para poder superar cualquier desafío, incluyendo contra enemigos desconocidos y hasta invisibles. Finalmente, agreguémosle al uniformado una familia, sentimientos personales y amigos, para que también podamos verle como un ser humano. Si bien es cierto que desde el siglo pasado se viene hablando de nuevas enfermedades, mutaciones de virus y posibles pandemias, en la actualidad la mayor evolución se refleja en el intenso daño que se le hace a la capa de ozono, generando incertidumbre, porque cualquier país o persona podrán sufrir de las consecuencias de la creciente acción contra la madre naturaleza, requiriéndonos hacer un cambio en nuestro comportamiento hacia ella. Muchos son los eventos que ocurren en las sociedades contemporáneas que requieren una plena y exhaustiva intervención policial, pero muy pocos de ellos tienen que ver directamente con la salubridad de comunidades enteras. Los uniformados saben actuar libremente con informaciones recibidas o captadas sobre cualquier problema existente, obrando imparcialmente contra quien sea que transgreda las leyes o estatutos, para que finalmente logre que se cumpla lo enmarcado en los mismos, aunque en nuestro caso entiendan de medicina poco más o menos que el promedio normal de los habitantes. Para ser policías hay que participar periódicamente de capacitaciones y ejercicios que les posibilitarán reunir competencias físicas y profesionales. Estas le permitirán actuar con efectividad, creatividad, objetividad y responsabilidad, así como con el conocimiento de las leyes locales.
En efecto, sucesos como los atentados del 11 de septiembre del 2001, la proliferación de redes intercontinentales de crimen organizado y la criminalización de redes informáticas, entre otras, exigen a los cuerpos de seguridad personal más cualificado para poder conocer, afrontar e identificar esos retos contemporáneos relacionados con el incremento de los delitos en todas las zonas de labor. Hubo épocas en que la humanidad tembló pensando en que iba a colapsar por la viruela, el sarampión, la gripe española, la peste negra o el SIDA, siendo que hoy a ellos se les sumó lo que actualmente conocemos como el COVID-19. En diciembre del año 2019, China declaró la existencia de este virus y en pocas semanas se propagó por todo el mundo. Y ya en el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de Salud declaró un estado de pandemia. El virus se propaga de persona a persona, sobre todo mediante gotitas respiratorias que se producen cuando un infectado tose, habla o estornuda, llegando a la boca o a la nariz de las personas que se encuentran cerca y de allí entran en sus pulmones. La Organización Mundial de Salud advierte de que muchas personas que contraen la enfermedad suelen ser asintomáticas o solamente presentar síntomas leves y por lo tanto es posible contagiarse de alguien que probablemente no sepa que está enfermo. En Israel, como en muchos países del mundo, fueron cerrados los aeropuertos y se comenzó a dictar encierros preventivos, esperando que la población acate de tal manera para frenar el contagio. Pero lamentablemente un porcentaje de los vecinos desobedecieron a estas directrices, produciéndose contagios en masa. Fue por esta situación que los agentes del orden se vieron obligados a hacer cumplir con los nuevos estatutos, ordenando, imponiendo, multando y hasta arrestando a los infractores que poseían en sus cuerpos a un enemigo hasta entonces desconocido, contra el que agentes no estaban preparados para hacerle frente. En el presente estudio está diseñado desde un enfoque de investigación cualitativo, recopilando toda la información con finalidad descriptiva y mediante diferentes niveles de análisis, tanto de ciudadanos como de uniformados. Responde una pregunta polifacética, con la que se pretende estudiar la variabilidad conjunta del espacio y del tiempo para poder descifrar escenarios sociopoliciales, que focalicen áreas geográficas de insalubridad y así poder determinar grupos vulnerables que podrán sufrir contagios inintencionados, y entre ellos al policía como órgano legal que deberá impedir tal situación. Para ello, se analizaron los resultados de la información estadística llevadas a cabo con personal policial de manera anónima, lo que me permitió recibir respuestas personales, claras y reales sobre las diversas situaciones vividas, pudiendo recopilar contenido detallado en un contexto individual que pude utilizar para explicar mejor la problemática. En análisis de tipo relacional, con uso de la teoría de la simplicidad, hecho que lo hace mucho más explicativo, pues busca conocer la relación entre una situación pandémica y diversas actitudes policiales, y de tal manera entender el sentido de dicha relación. La población puede protegerse a sí misma practicando la higiene respiratoria mediante el uso de cubrebocas y manteniendo al menos 2 metros de distancia entre las personas. El aislamiento es una medida importante que adoptan las personas con o sin síntomas de COVID-19 para evitar infectar a otras personas de la comunidad, incluyendo a sus propios familiares. Pero esta no es la situación del policía, que debe enfrentarse con posibles infectados, olvidándose de su propio ser y hasta de su propia familia. El aislamiento obligatorio se declaró en muchos países
obligando a la gente sospechosa de estar enfermas o a vecinos literalmente sanos a quedarse en casa y no ir al trabajo, ni a la escuela, ni a lugares públicos durante largos meses. Debiendo el policía estar en las calles vigilando que se cumpla con tal requisito y hasta deteniendo a enfermos con COVID-19 en muchos casos, contagiando directamente a los agentes del orden y transversalmente a sus seres queridos cuando estos regresaban a sus hogares. Los niveles de ansiedad de la ciudadanía por el encierro obligatorio se acrecentaron, pero paulatinamente se estabilizaron hasta disminuir al habituarse a la misma. Fue en esa época cuando comencé a realizar la encuesta a los uniformados, haciéndoles preguntas para evaluar su ansiedad sobre el COVID-19, y en particular con respecto a aquellos que estaban en las calles con un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Pero la tendencia fue consistente con la habituación, es decir, que el estrés disminuía en la medida que los agentes del orden se acostumbraban emocionalmente a la nueva situación. En la primera fase, durante el primer mes del encierro, el público joven temía más que las personas mayores, pero viendo que los enfermos graves y muertos por el COVID-19 eran adultos mayores, inmediatamente todo cambió. La ansiedad en los adultos mayores aumentó mucho más, superando el de otras edades, creando una situación en la que los jóvenes que se creían inmunes al COVID-19, llamándola enfermedad de viejos, y saliendo a las calles en contra de lo indicado por los nuevos estatutos legales. Esto puede indicar una comprensión tardía de la gravedad de la situación por parte de la ciudadanía, pero definitivamente comprensible por parte de los uniformados de avanzada edad. Las regulaciones de emergencia durante la crisis del COVID-19 otorgaron facultades más amplias a la policía para mantener el orden público. La lucha contra la pandemia del COVID-19 desafía a toda la humanidad. Hay quienes llevan una carga particularmente pesada, como por ejemplo los equipos médicos, los trabajadores sanitarios y hasta los cajeros de los supermercados, pasando por otros incontables oficios que generalmente se dividieron a la ciudadanía en dos, entre aquellos considerados como trabajadores indispensables, como son nuestros policías, y otros que deberían quedarse en sus casas. Aquí es donde resalta la labor policial, ya que todos los agentes y mandos deben hacer cumplir con la ley y el orden en las calles como si no existiera el COVID-19, y además hacer cumplir con las nuevas regulaciones de emergencia diseñadas para, en este caso de emergencia, como si no se cometieran actividades penales, debiendo mantener el control público y asegurándose de que la sociedad obedezca las nuevas reglas, las cuales han resultado muy a menudo confusas y contradictorias. Un uniformado está autorizado a imponer multas o sanciones por violar estas disposiciones o sencillamente reprender al infractor. En Israel, en tan solo el primer mes de haber puesto a la población en cuarentena o aislamiento de sus casas, la policía había abierto más de 200 procesos penales que llegaron a juicio relacionados con las violaciones y el aislamiento, y otras 70 investigaciones por difundir información falsa relacionada a la epidemia. Eso sin contar las miles de multas por violar los nuevos estatutos que prohibían hallarse en el sector público sin un permiso oficial u otra razón que así lo justificara. Se han escuchado muchas críticas respecto a sobre cómo los oficiales de policía ejercen sus funciones para hacer cumplir estas regulaciones. Fueron filmadas situaciones en las que se ve a los uniformados cómo detienen a un ciclista que se resiste a acatar sus órdenes en un parque. Igualmente se vieron sin fin de casos de infractores que no abandonaban las playas luego de haber sido advertidos de hacerlos por las prohibiciones existentes. También hubo incidentes de mayor escala en barrios y zonas conflictivas, donde se vio hacer uso de la fuerza policial, formándose enfrentamientos para hacer cumplir con las regulaciones del COVID-19. Y en medio de todo esto, y casi sin pretenderlo, se encuentra el uniformado,
que debe hacer cumplir con todos los nuevos estatutos para que la gente no se muera, pero nadie habla en su favor ni justifica su proceder. Un oficial de policía debe evitar violaciones de la ley, localizar e investigar sospechosos, aprenderlos y arrestarlos. Se le exige que tome decisiones y realice actos muy rápidamente, sin temor, pero a veces bajo presión o amenazas. Respecto a estas preguntas, sus superiores le deberían dar suficiente campo de acción que le permita utilizar su sano juicio profesional para poder actuar resueltamente contra los que violen el orden público y los derechos civiles por él protegidos. Si no recibieran el suficiente apoyo e independencia profesional, la aplicación de la ley pudiera verse vulnerada innecesariamente y verse afectada por consideraciones ajenas a la situación. Sin embargo, si las reglas de conducta del agente del orden no fuesen las que se debería utilizar y no se hiciera responsable por violar las normas de conductas o por infringir los derechos humanos, sus acciones podrían frustrar el propósito oficial de su función en el mantenimiento del orden público y de la protección al ciudadano. Si ambos elementos de independencia y responsabilidad son habitualmente necesarios para el éxito de la policía en la aplicación de la ley equitativa en tiempos de rutina, con más énfasis lo deberán realizar en esta época de emergencia en la lucha contra el COVID-19. Por otro lado, si el policía hace cumplir las reglas respecto al COVID-19 de manera arbitraria y abusiva, podrá ser considerado injusto, perdiendo la confianza y legitimidad pública, sin las cuales el policía no podrá cumplir adecuadamente con sus funciones en ningún Estado democrático. Pero si los sistemas de control hacia la función que desarrolla el policía se volvieran demasiado rígidos e intransigentes, perdería su legitimidad, sumándose a esto de que de todos modos los agentes del orden tienen un lógico temor al desempeñar tan peligrosa función. Pasando ahora al contagio de los agentes y a sus conductas antisociales ya manifestadas, existen testimonios intercontinentales de cantidades de policías contagiados con COVID-19 y de decenas de estos fallecidos. Todos ellos contagiados durante el desempeño de sus funciones. Y lo peor es ver a los uniformados haciendo filas frente a los puestos de salud para hacerse una prueba que les indique que al menos hoy no se han contagiado. Lamentablemente, ver la falta de equipo de protección personal de la que carecen los funcionarios de patrulla, a pesar de que son enviados a hacer cumplir con el aislamiento social obligatorio que tiene como finalidad el frenar el avance del virus. En la televisión y las redes sociales se ven constantemente imágenes de intercepción y detención de sospechosos que incumplieron con las normativas y, ligado a estos arrestos, empezaron a crecer los números de agentes del orden contagiados de COVID-19, junto con demostraciones de desprecio por parte de gran parte de la población civil, que toma esta actividad policial como un abuso en vez de verlo como a quienes están salvaguardando la sociedad de la propagación del virus por estos irresponsables. También hubieron vecinos que tomaron conciencia de la gravedad de la situación, apoyando explícitamente a las fuerzas del orden, pero convirtiéndose cada uno de ellos en una especie de informante de la policía al delatar a sus vecinos que no respetaban la cuarentena. Sin ir muy lejos, en Israel se demostró que el 90% de los enfermos que fueron contagiados por un 5% de personas portadoras del virus que estaban en estado asintomático, que no cumplieron con las reglamentaciones vigentes y seguramente que parte de esos contagiados fueron también policías. En comparación, se puede ver cómo trabajadores de la salud, voluntarios de ONGs u otras organizaciones que también están en contacto con posibles portadores de virus, sí reciben todos los equipos protectores para no contagiarse.
El mero hecho de que gran parte de la población guarde esta estricta cuarentena influyó en la disminución de determinados delitos como asaltos, robos en casas, hurtos, secuestros express y otras actividades ilegales y violentas que requieren que la gente esté en las calles. Pero por otra parte, permitió un abrupto aumento de acciones penales en lugares de trabajo que estaban vacíos sin personal ni custodia. Es por eso que estimo que si las fuerzas del orden no actúan de forma coordinada y planificada, cuando se vuelva a la normalidad, esto se puede convertir en una catástrofe económica en el sentido de que los malhechores saldrán a las calles hambrientos de apoderarse de lo ajeno, ya que estuvieron mucho tiempo sin trabajar y bajo una estricta vigilancia. También la imagen policial durante la pandemia se vio afectada. A diferencia de toda clase de profesionales como médicos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores sociales o incluso personal de limpieza que de una manera u otra se ocupaban del tema del COVID-19 y que gozaban de la plena simpatía de la población y de los medios de comunicación, los policías son más identificados como represores de la comunidad, siendo más afectados porque se hicieron reportajes donde se favorecía a los primeros y se condenaba a los elementos de seguridad. Dicha anomalía conllevó un deterioro anímico de muchos uniformados, requiriendo una pronta atención profesional que nunca llegaron a recibir, continuando con una cantidad elevada de trabajo que se sumó al cotidiano y realizando nuevas actividades de mucha responsabilidad, ya que para gran parte de la población que está considerada en riesgo, esta es cuestión de vida o muerte. Los reproches recibidos por realizar la actividad que la ley les impone los hace sentir que están solos, como luchando contra molinos de vientos, autocriticándose y actuando con miedo e inseguridad, combinado con los factores profesionales, con los personales, provocándoles un agotamiento mental y físico total hasta llegar al estrés. Se puede observar la ira, adicciones al alcohol, cambio de personalidad, modificación en los hábitos de higiene, alteración de las pautas de alimentación que puede ocasionar una exagerada pérdida o ganancia de peso, pérdida casual de la memoria, dificultad para concentrarse y hasta trastornos del sueño. En las entrevistas que llevé a cabo con policías, en general encontré quejas, cansancio, dificultad para levantarse por la mañana, cierta clase de cinismo al responder, aislamiento social y profesional, y un alto nivel de ausentismo laboral, abuso del alcohol, y también me topé con conductas muy agresivas acompañada de la dependencia del alcohol y de problemas familiares. En tiempos normales, no pocos de los problemas familiares derivan de la función de turnos con horarios cambiantes, ya que cuando llegan a sus casas, sus parejas, sean hombres o mujeres, con razón reclaman actividades de apoyo de sus compañeros, como sea pintar, lavar, cuidar a sus hijos, hacer con ellos los deberes y demás, o a veces algo más sencillo, como tan solo mantener una conversación. Pero el agente del orden, que es tan solo un ser humano, muchas veces quiere un poco de silencio y tranquilidad. Y esto no siempre es posible, porque la familia es una comunidad que también requiere y exige de todos sus integrantes. Peor es la situación durante la pandemia, que la pareja está en un encierro total con sus hijitos, y eso sin tener en cuenta parejas que cuentan con sus adultos mayores teniéndolos en sus casas. La situación es que mientras que todos se quedan en cuarentena, la gente debe salir de turno ausentándose muchas más horas de lo común y regresando a la casa sin saber si regresó sano o si se convirtió en una fuente de contagio para sus seres más queridos. Esas situaciones derivan circunstancias anómalas en las que la gente, por un lado, va a trabajar y no al trabajo, y por el otro se escapa de su casa al trabajo para evadirse de su propia familia, entrando en un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas. Y pueden hasta llegar a profundas depresiones
que finalmente serán las generadoras y la problemática a la que el nivel físico y mental y emocional muchos uniformados se ven enfrentados, sin importar su sexo, rango o función policial que cumplan. Esta actividad extra, compuesta por un enemigo invisible al cual no saben cómo vencerlo, es extrema, sin permitirle mostrar sus verdaderos sentimientos, conduciéndolos a demostrar apatía o neutralidad, llevándolos a un agotamiento emocional que cargarán de allí a sus hogares, provocando que la presión del trabajo llegue de manera plena y directa a sus familias, produciendo en todos los actores un alto nivel de extenuación. Si tenemos en cuenta los riesgos y peligros que incluyen sus funciones, los poderes y autoridades que se les concede por ley y los horarios interminables que deben cumplir, nos daríamos cuenta que a los uniformados se les debería pagar sueldos equiparados a los de alta tecnología para poder atraer cada vez a personal más preparado que vea en su labor no tan solo una misión de honor, sino que también como una actividad bien remunerada que le permita llegar monetariamente a fin de mes de una manera normal, como en otras profesiones más descansadas, porque al final de cuentas, para ir a comprar comida, no se puede pagar con otra cosa que no sea con dinero. Toda unidad policial deberá apoyar a sus elementos incentivando el desarrollo de políticas laborales de salubridad contra la pandemia, poniendo al uniformado en el centro de toda la acción institucional y programando capacitaciones precisas para que los policías de patrulla conozcan al virus de cerca, sus secuelas y cómo protegerse del contagio inminente cuando estén en contacto con sospechosos, brindándoles vestimenta protectora, la más adecuada como la que reciben los servicios médicos. También buscar opiniones externas que ayuden a resolver casos extremos en los que se requiere el uso de la fuerza, formular expectativas médico-laborales bien claras y principalmente informar a la prensa las acciones preventivas que los uniformados realizan constantemente. El estado de tensión es alto dentro del personal policial. Es un hecho que los ciudadanos no siempre ven con buenos ojos sus actividades, lo que afecta al uniformado muy íntimamente, aunque éste no lo reconozca. Y esta circunstancia también es un lastre, lo que hace necesario que protejamos anímicamente a nuestros elementos. Es muy importante la prevención y el tratamiento que permitan obtener los beneficios significativos tanto para el personal en riesgo como para la institución que los emplea. Habrá que analizar toda la información de los factores en riesgo para poder conocer el nivel de causas y preparar simétricamente las características de la labor policial, junto a un equipo logístico acorde frente a las dimensiones de trabajo de los agentes del orden, para consiguientemente poder brindar un mejor servicio policial a los ciudadanos, pero sin olvidarnos que la persona que está debajo del uniforme es un ser humano. Estimados profesionales, esto ha sido todo respecto a la función policial en tiempos del COVID-19. Don Elías, buenos días y buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en las diferentes policías del país. Abrimos un espacio para las preguntas, para que nos cuenten sus experiencias, para que tomemos también la experiencia de don Elías y le mencionemos cómo estamos trabajando con el tema del COVID aquí en el país. Si alguno quisiera tomar la palabra en este momento, está el espacio. Por favor, nos dicen. ¿Algún compañero de San José, quizás? Gaby, si me permite un segundito. Sí, claro, don Isidro, adelante. Buenos días, don Elías, y buenos días a todos los amigos y amigas de los diferentes cuerpos de policía municipal del país. Pero también aquí tenemos a algunos estimados amigos y colegas de otros cuerpos de policía de otros países, ¿verdad? Como don Horacio, un gusto saludarlo también nuevamente, que también en su país el manejo de la epidemia ha sido sumamente exitosa, ¿verdad? Creo que la exposición de don Elías pues, es una herramienta importantísima
sobre todo para las personas que ocupan cargos de jefatura en los cuerpos de policía, porque nos muestra una realidad bastante importante que hay que considerar, sobre todo en lo que se refiere a la administración del personal, a la administración de los colaboradores, ¿verdad? Es una circunstancia totalmente nueva, tal y como lo pone don Elías, la pandemia pues nos cambia toda la dinámica interna y externa a los cuerpos de policía, y es muy importante que consideremos esta exposición para que entendamos respecto a los comportamientos y cómo debemos orientar ahora al personal de policía. Y por otra parte, un dato histórico: en Costa Rica las policías municipales tienen funciones de salubridad, ¿verdad? Bueno, y creo que también le corresponde a Horacio también, porque en América Latina los cuerpos de policía tienen funciones de salubridad desde la Constitución de Cádiz, desde 1812. ¿Verdad? Esta fue una de las potestades que nos dio la Constitución de Cádiz, competencias de salubridad. Lo que me gustaría escuchar, si los policías que están aquí presentes, si la realidad que presenté, si es realmente lo que ellos están viviendo o hay mucha diferencia. Buenos días, don Elías. Hola, Vladimir. Un placer volver a verlo. A nivel propio acá de las unidades, hemos tenido que reinventarnos. En el trabajo, en unidad canina, tenemos que reinventarnos en la forma de entrenar. En los operativos comunitarios, tuvimos que reinventarnos en la forma de abordar a las personas, abordar a los vecinos, atenderlos. Y por parte de nuestra, con respecto a lo que es la jefatura, gracias a Dios, ha llevado muy bien la batuta en lo que es la administración de los recursos. Mascarillas, alcohol en gel, no nos ha faltado. Vamos muy bien. Igual en la cantidad de casos, la mayoría han sido externos, muy pocos internos. Pero sí nos ha tocado reinventarnos, volver a pensar, volver a iniciar con muchas cosas. Y de aquí vamos para adelante, sin aflojar, pero con demasiado cuidado. ¿Y han tenido gente contagiada de COVID? Se me fue. Yo creo que tal vez don Isidro o Gaby tienen ese dato más exacto. ¿Cuántos hemos sido los compañeros que se han contagiado? Si tuviste algún compañero que se contagió, no hablo de informe policial, hablo de un informe personal. Si tuviste gente que trabajó contigo que se enfermó. Bueno, en el caso mío yo tuve 3 casos, fueron casos familiares, fueron casos externos, no fueron casos internos, pero los compañeros, gracias a Dios, ya guardaron su cuarentena, guardaron su proceso de recuperación y ya nuevamente se encuentran laborando con nosotros. Aprendimos de ellos muchas cosas, ellos nos comentan qué sintieron, cómo la pasaron, y de todos hemos ido aprendiendo que las medidas de seguridad hay que mantenerlas siempre, y de ahí vamos. Gracias a Dios, todos, como le digo, de los míos ya todos regresaron, fueron solo 3, pero ya regresaron y hemos ido aprendiendo todos a vivir con él y a seguir adelante. Gracias, Vladimir. Bueno, en cuanto a los datos, nosotros, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de San José, somos aproximadamente 700 personas, ¿verdad? Funcionarios y funcionarias. 65, vamos a ver, sí, 65 personas han sido contagiadas, se les ha detectado contagio, y actualmente tenemos únicamente 3 casos activos. Muy bien.
Yo conozco de países que les piden a la gente que les donen a la policía, o que los policías mismos vayan y pidan a la gente que les donen dinero para comprarse máscaras. Y me alegra saber que ustedes no están en ese nivel. Compañeros quizá de las otras policías municipales, alguno que nos colabore con alguna intervención para comentarle a don Elías también cómo se está manejando el tema de la pandemia en otros cuerpos de policía que no sea exclusivamente el de San José. Muy buenos días a todos. Hola. No sé si me escuchan, don Elías, un placer. Sí, seguro. ¿Qué tal? Encantado. Gracias. Evidentemente ha sido una tarea complicada, una ardua labor de parte de todos los oficiales y nos ha tenido pues en la primera línea de atención de esta emergencia. Para Alajuela, con su extensión de territorio, con sus 388 kilómetros cuadrados, con un cuerpo de policía que suman 50 oficiales, ha sido un tema complejo. Evidentemente, uno de los puntos que nos ha tocado pues tener que tomar en consideración es el tema de los insumos para entregar a los muchachos. Gracias incluso a las donaciones de la Embajada Americana, que nos han ayudado muchísimo, igual en empresas privadas por medio del Consejo Municipal, hemos podido dar los insumos suficientes a los muchachos. Pero hemos podido detectar lo que indicaba don Elías, un tema de ausentismo del mismo personal, algún tipo de conductas de parte de ellos también, en una situación de estrés, incluso con situaciones familiares también. Tuvimos en algún momento oficiales positivos también, e incluso con una operación policial del 50% de nuestra capacidad. Entonces ha sido una situación preocupante por esta situación que nos ha tocado vivir. Pero efectivamente hemos visto uno de los puntos complicados en el tema de contagios, los asentamientos urbanos marginales que tenemos en el cantón, que suman casi 50. Entonces, hemos tenido que abarcar también ese tipo de lugares para poder llegar incluso hasta esas localidades donde evidentemente sus condiciones físico-sanitarias en sus propias viviendas, el cumplir una cuarentena se les hace complicado porque no tienen esas condiciones que les menciono físico-sanitarias también, y nos hemos visto nosotros en una labor de concientización en estas poblaciones vulnerables. Ha sido todo un trabajo arduo en coordinación con otras instituciones también gubernamentales y no gubernamentales, pero efectivamente una experiencia para todos bastante compleja. Evidentemente tuvimos que iniciar con una labor de concientización del personal en la primera línea para que ellos pudieran entender la situación de esta nueva enfermedad y esta pandemia COVID-19. Una vez que terminamos con esta etapa de concientización, empezamos a dar la ayuda operativa correspondiente, e incluso en el día a día, que como decía otro compañero, nos tocó reinventarnos como policías. Evidentemente, aún tenemos muchísimo trabajo por delante. No sabemos cuánto más vamos a estar en esta situación, pero evidentemente nos corresponde a nosotros, como jefes de los cuerpos de policía, también entender esa necesidad operativa que se tiene y toda la responsabilidad que incluso tenemos nosotros como la policía más cercana a los ciudadanos. Y evidentemente hemos estado de la mano también con la Comisión Nacional de Emergencias en una labor de ayuda para poder hacer llegar a aquellas personas que incluso están en periodos de cuarentena a tener esos insumos básicos de alimentación y de limpieza hasta sus hogares. Incluso la Policía Municipal de San José también ha hecho una gran labor en este tema y evidentemente por su capacidad operativa pues han hecho un gran esfuerzo. Pero eso a grandes rasgos en la provincia o en el cantón de Alajuela evidentemente ha sido un trabajo que hasta el día de hoy continuamos. Por cierto, hoy estamos llegando a diferentes comunidades con algunos insumos básicos de alimentación y de limpieza, de los cuales muchos de los casos son casos positivos, de los cuales los compañeros tienen que ir con su debida protección a entregar estos insumos a estas familias que tanto lo necesitan, pero evidentemente
las familias agradecen toda esta colaboración que han venido dando los cuerpos de policía municipal en el país. Le quiero hacer unas preguntas. ¿Puedo? Sí, señor. En primer lugar, el policía que va a esas casas, si no fuese que va con insumos, ¿cómo sería recibido? Perdón, don Elías, es que casi no te escuché. Le vuelvo a repetir. Esos policías que van con insumos a esas casas que están en zonas problemáticas, si fuesen sin insumos, ¿cómo serían recibidos? ¿Lo recibirían bien o no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, la opinión pública de la ciudadanía hacia la labor policial respecto al COVID-19, que en líneas generales se basa en poner multas por no llevar barbijo, detener a la gente que está haciendo cosas muy ilegales. ¿Lo reciben bien o no? ¿Cómo se comporta el público con el policía en general? La experiencia que hemos tenido, don Elías, en el recibimiento de las personas, evidentemente muchas de estas personas que nos reciben es solicitando la ayuda correspondiente. En las comunidades donde llegamos a ayudar a ciertas personas, siempre hay familias, personas que salen a los portones de sus casas a pedir, yo también necesito ayuda. ¿Cómo hago para que me ayuden? ¿A dónde tengo que llamar? Evidentemente, hay muchas limitaciones porque nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud y la parte social nuestra municipal con el levantamiento de listas de estas personas necesitadas o con órdenes sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud. Evidentemente, las personas a quienes se les entregan los insumos, sumamente agradecidas por el trabajo de la policía, pero quedan otras u otros vecinos un tanto descontentos porque no han podido adquirir esa ayuda. Incluso algunos canales de comunicación por parte de la municipalidad que se dieron en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias para poder trabajar las listas de esas personas que necesitaban estos insumos, incluso aún no teniendo órdenes sanitarias, pero con la crisis financiera causada por esta emergencia, evidentemente con una necesidad familiar de insumos básicos en sus casas. De ahí... Sí, señor. Una pregunta. Discúlpeme que soy tan mal educado. No se preocupe. ¿Y alguien se ocupó de ver si hay policías que están en esa situación? Policías que requieren que se les dé insumos, porque generalmente yo me acuerdo en mi persona que muchas veces yo iba a hacer algo por alguien, pero yo necesitaba la misma ayuda, pero la jefatura no se fijaba en mí como policía, yo era algo que estaba ahí y sin embargo tenía que dar a la demás gente. Vuelvo a la pregunta, la jefatura de policía, y hablo con usted como jefe de zona, ¿se ocupa de ver que los policías realmente no necesitan insumos y están bien económicamente o no? No hay tiempo para eso. Don Elías, nosotros sí nos hemos preocupado incluso con aquellos compañeros que han recibido órdenes sanitarias y sus incapacidades pues también les representa una espera incluso hasta en el pago de su salario por concepto de incapacidad, ¿verdad? Entonces, incluso el día de ayer tenemos un compañero con caso positivo, que es el único que mantenemos actualmente. Entre los mismos compañeros de la policía se les hizo llegar insumos básicos de limpieza y de alimentación. Eso es compañerismo. Sí, hemos tratado en este momento, don Elías, de mantener una estrecha relación con nuestros colaboradores, evidentemente por el cambio de conductas, ¿verdad? Y de igual forma por la situación intrafamiliar que viven, puesto que evidentemente sus parejas, sus familias, muchas están haciendo teletrabajo, entonces la situación interna de cada uno de sus hogares también cambió, ¿verdad? Cambió completamente el panorama que ellos viven. Pero siempre tratamos, incluso mantenemos una reunión diaria antes de salir a función para conocer el estado anímico de los compañeros, poder reforzar nuevamente el tema de la emergencia que estamos viviendo y no bajar la guardia. Muchas gracias, muy amable por expresarse tan largamente.
Gracias. Para servirle, don Elías. Muchas gracias a usted por su tiempo y por el traslado de conocimiento para todos los cuerpos de policía. ¿Cómo? Yo insisto mientras tanto en que Heidi nos diga algo. Buenos días, don Elías, ¿cómo está? Bravo. La convencí. Con la promesa que algún día voy a ir allá, todavía tengo esa promesa ahí presente. Creo que me impactó alguna parte que dijo que yo no lo había tomado en cuenta. Es la parte de los compañeros más mayores. Tal vez uno no los toma en cuenta cómo se pueden sentir ellos. Como un compañero que ya está casi que por pensionarse, puede sentirse al tener que salir a la calle, al tener que arriesgarse. Tal vez uno no lo toma tan en cuenta en ese sentido. Todos tuvimos miedo, todos hemos pasado por cosas drásticas. En mi caso, yo estuve mes y medio, pero no me contagié, gracias a Dios, fue por mi cuñado. Y fue ver la parte de no saber qué iba a pasar con mi salario o con la incapacidad, era de los primeros casos. Entonces, es un impacto grande el llegar al trabajo y que no poder abrazar a los compañeros, no poder tener el trato igual que antes, ir a la calle y ver a la gente estresada. A mí me pasó que cuando llegué de la incapacidad el primer día, increíblemente entré en crisis, no quería que nadie me tocara, no quería que nadie me hablara, todo el mundo se me acercaba, había compañeros, fue un poco estresante y fue algo que uno tiene que ir trabajando poco a poco, y gracias a eso fui ayudando a algunos compañeros que después pasaron por esa etapa. Pero esa parte sí me llamó la atención, don Elías, entender que tal vez algunos compañeros puede ser que lo estén manejando diferente a uno, ya uno puede superar algunas cosas, pero pensar en ellos, en esa parte de los más adultos. Y en la parte de la jefatura, yo sí puedo decir, comparando a otras policías dentro de mi país, que la jefatura con nosotros ha pensado mucho en nosotros y nos ha dado bastantes insumos, y ahí sí no podemos, yo creo que ahí en ese punto ya es una cuestión de que el que nos queremos cuidar, nos cuidamos, el que quiere tener sus medidas. He topado con situaciones donde los compañeros dicen que esto no existe. A mí en la parte familiar, además de la cuarentena, creo que me tocó directamente porque mi papá falleció de COVID. Y he topado con compañeros que todavía a estas alturas me dicen, no, es que esto no existe. Entonces yo creo que es como un ser conscientes de que estas cosas están pasando, de que vienen cosas difíciles, es reinventarnos, aprender, y que eso que aprendemos, pasarlo. Yo agradezco mucho la oportunidad con usted del día de hoy, y creo que es también como un poco tranquilizar a uno mismo, saber que se manejó muy parecido a nivel del mundo. Sería por mí. Gracias, don Elías. Gracias, Heidi. Ahí tenemos a don Horacio, ¿no? Volvió Horacio, sí. ¿Qué nos podés indicar de lo que hablé respecto al Uruguay o al Uruguay frente a Costa Rica? ¿Cómo nos podés enriquecer? Primero que nada, presentate para que la gente sepa. Buenos días, buenas tardes, disculpen, me estoy trasladando, estoy que afrontar una situación, como verán, estoy trabajando y no, me sacaron de apuro. Me tuve que salir un poquito de la reunión, estoy del móvil. La disculpa del caso. No, para nada. Yo entiendo que acá en Uruguay tiene mucho que ver, o ha tenido mucho que ver, la densidad de población y la poca aglomeración que ha habido de gente, ¿no? En eso hemos sido cuidadosos. No tenemos
tanta aglomeración como en otros lugares y eso ha favorecido al Uruguay. Pero sí, los casos que se han dado, creo que en Uruguay los casos que se han dado, perdón, disculpa, son más bien de gente que no ha tenido las medidas necesarias para el cuidado, ¿no? Pero no ha sido, por suerte, por aglomeraciones, creo que más que nada, ¿no? Bueno, gracias, Horacio. Bueno, de parte de la Jefatura de Policía Municipal, agradecer a don Elías su tiempo, su disposición de colaborarnos en esta exposición que ha sido sumamente rica y sobre todo sumamente importante. Y yo reitero, sobre todo por aquellas personas que están en esta reunión y que ocupan cargos de jefatura, me parece que nos ha dado insumos importantísimos para entender de cómo debemos orientar al personal, de cómo debemos cuidar al personal de policía. Agradecerle a todos y todas el tiempo que han sacado también para que atendamos esta exposición. Y don Elías, debo agradecerle y sobre todo esperando tenerle muy pronto de nuevo acá con nosotros, mínimo presencialmente. Ya no virtualmente, mínimo presencialmente, en una nueva actividad por acá. Muchas gracias, don Elías. Gracias y que tengan buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Y cuídense, por favor. Eddie, cuídalos a todos. Adiós. Shalom. Hasta luego, don Elías. Muchísimas gracias.